Bueno, mis hermanos, una vez más desde acá, con el privilegio de predicar la palabra del Señor. Estas últimas semanas que he estado desde acá, he estado predicando una serie de mensajes, de sermones, que están basados en un material de discipulado llamado Formando un carácter cristocéntrico. La serie de predicaciones nosotros lo hemos llamado Nuestro carácter en Cristo, y hemos estado hablando de una serie de valores espirituales que deben caracterizar el carácter del Hijo de Dios. Creo que redondeé un poquito. Deben describir el carácter del Hijo de Dios. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la santidad, de la gratitud, de la obediencia, de la pureza, como valores que deben crecer, que deben manifestarse en el carácter del cristiano, del verdadero Hijo de Dios. Hoy quisiera hablar con ustedes de la transparencia. Es otro valor en extremo importante para la vida del cristiano. Cuando decimos que un objeto es transparente, y es una de las definiciones que está en el diccionario, simplemente significa que a través de ese objeto se pueden ver los objetos que están detrás, como por ejemplo el vidrio de la puerta. Permite ver hacia afuera todo lo que está detrás. La luz lo atraviesa y permite que veamos quizá la puerta de salida, la casita que está enfrente, por ejemplo. Pero hablando del carácter de una persona, tomamos de ese concepto físico y hablamos de que cuando alguien es transparente es porque es claro, es evidente, se comprende sin duda ni ambigüedad. No hay cosas ocultas en el corazón de esa persona. Lo que la persona te dice, eso es, sea bueno o sea malo. ¿Sí? No hay un ansia de ocultar nada, ni debilidades, ni fortalezas, ni defectos, ni virtudes. La persona es, como diría la Biblia, sencilla de corazón, sin dobleces. Y el cristiano debe luchar por cumplir su responsabilidad en cuanto a formar en su carácter ese valor. Debe apreciarlo, debe valorarlo y debe esforzarse por ser transparente en su vida cristiana. Hoy vamos a estar predicando en la primera carta del apóstol Juan. Él es, obviamente, el autor de la carta, él es quien la escribe, y la escribe a cristianos, presumiblemente, del área donde él estaba sirviendo a Dios, que era en Asia Menor, comprendida por iglesias como Éfeso, Tiatira, Esmirna y otras tantas, que en aquella época crecían y servían al Señor en esa área. El apóstol a lo largo del escrito hace varias declaraciones de propósito, o sea, ¿para qué escribió la carta? ¿Con qué objetivo escribió la carta? Y lo primero que hace es justamente decirles que lo que va a hablar, lo que va a empezar a describir, a enseñar en la carta, simplemente proviene de lo que ellos presenciaron. Dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que contemplamos, lo que palpamos con nuestras manos. Eso es lo que le vamos a hablar. ¿Y qué vieron y palparon con sus manos? Al Verbo de Dios, al Señor Jesucristo, a Dios hecho hombre, la verdad, la luz, que estuvo con ellos durante todo su ministerio terrenal. Y va a hablarles de todo lo que ellos vieron, oyeron de Él, lo que pudieron incluso percibir con el tacto, porque cuando Él resucitó y se mostró a ellos nuevamente, les dijo a Tomás por lo menos, tóquenme, toca las heridas, toca mi herida en el costado. Pero yo creo que incluso ellos mismos también palparon al Señor en ese momento y compartieron con Él, se sentó a comer con ellos en algún punto, ya después de haber resucitado. Ellos pudieron comprobar todas las cosas del Evangelio de primera mano. Y eso es lo que nos están anunciando, va a proceder a anunciarnos en esta carta del apóstol Juan. ¿Para qué? Lo primero que dice en el versículo 3 es para que tengamos comunión con ellos y comunión con el Padre y con el Hijo. Que podamos tener, para usar una palabra quizá más directa, compañerismo con ellos, podamos compartir las cosas de Dios y las cosas de Cristo unos con otros. También dice que ha escrito todas estas cosas para que nuestro gozo
nuestra alegría en Dios, en Cristo, sea completa, que no nos falte nada, que podamos gozarnos en todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Otro propósito que expresa Juan a lo largo de la epístola es que ha puesto allí, ha escrito estas cosas a estas personas para que sepan que tienen vida eterna en Cristo Jesús, refiriéndose no a la vida después de la muerte, sino a la vida abundante que Cristo vino a traer a cada uno de los que ponemos nuestra fe en Cristo. Una vida diferente, abundante, próspera espiritualmente. Y también dice, para que crean en el nombre del Hijo, para que su fe, aún ya siendo salvos, aún ya habiendo creído en Cristo, su fe sea constante y firme en el nombre de Jesucristo para todas las cosas. Porque Dios no nos salvó y se fue para su casa diciendo, bueno, ya está listo, ya lo salvé, ahora ustedes se entienden ustedes solos, sino que nos acompaña durante todo el camino hasta que estemos en su presencia. Todas esas cosas ha querido lograr Juan con esta carta que escribió a sus hermanos en aquel tiempo. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, la comunión con Dios. El título del mensaje es Transparencia, cómo tener compañerismo con Dios. Una de las cosas más impactantes, Juan tiene definiciones muy concisas de la naturaleza de Dios. Y una de las declaraciones más importantes e impactantes acerca de la naturaleza de Dios en esta carta está en el versículo 5 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor allí: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y con una sencillez de palabras, solamente 3 palabras en nuestro castellano, es probable que en el lenguaje original sean menos, nos presenta una verdad tremenda. Dios es luz. Y mediante tan pocas palabras expresa una verdad tan profunda. La luz ni siquiera los científicos pueden definir lo que es la luz con exactitud. Tiene características que comparte con la materia, es decir, con las cosas que componen los objetos que tocamos y que usamos, en el sentido de que se ha comprobado que está formada por partículas. Pero tiene características también de energía, aquel elemento no sé cómo llamarlo, elemento de la física, que es como un poco más intangible para nosotros, como la electricidad o el calor, que es algo, es eso, energía. ¿Por qué? Porque la luz se mueve en ondas, tal como la energía. Y de alguna manera no han podido clasificar lo que es la luz, pero para nosotros en el día a día, la luz es simplemente aquel agente físico, sin importar cuál sea su naturaleza, que hace o permite que los objetos sean visibles. Sea porque el propio objeto emite luz o porque la refleja. Es por eso que vemos las cosas. Si en este salón no hubiera absolutamente ninguna luz, todo lo que nosotros veríamos sería el negro más profundo que ustedes se puedan imaginar. Sin poder ver ni siquiera yo el micrófono que está aquí delante de mí. Lo vemos porque en este recinto, en este cuarto, hay luz. Y la luz, desde la antigüedad, ha transmitido a los hombres su cualidad sutil, incorpórea, que nos ha maravillado desde siempre. La luz habla de gloria, brilla, resplandece. Y nosotros asociamos eso, la gloria, con el brillo y con la luz, con algo resplandeciente. También la luz habla de pureza. Y habla de pureza porque en la propia luz no hay nada más que eso, luz. Inmediatamente cuando usted enciende una luz, la tiniebla o la oscuridad desaparece, las sombras se desvanecen. Y solamente hay sombras y oscuridad en aquellos lugares donde la luz no alcanza. Y habla metafóricamente de la verdad, en el sentido de que la verdad y el conocimiento de ella ilumina al hombre, le hace comprender las cosas. Y hablando en el sentido espiritual, todas estas cosas aplican a la naturaleza de Dios. Dios es un ser infinitamente glorioso, grande y majestuoso, que nosotros no podemos ni siquiera imaginar esa gloria.
Es un ser puro, sin ninguna mancha en él. Totalmente puro. No hay contaminación de pecado en Dios, no hay contaminación de ninguna clase en la naturaleza de Dios. Y Dios en sí mismo es la verdad. En su palabra, Dios está revelado en forma textual, digamos, y Él es la verdad. Y en ese sentido también Dios es luz. Esa verdad, el conocimiento de esa verdad y la condición de pureza espiritual que es congruente con la verdad de la palabra, es lo que representa esta metáfora, esta comparación de Dios con la luz. La verdad de Dios nos ilumina, la verdad de Dios revela lo que está oculto, lo que no podemos ver. La verdad de Dios guía al hombre. Y Juan dice que quiere que tengamos comunión con un ser con estas características sublimes, con esta naturaleza sublime, más allá de lo que podamos expresar con palabras. Pero en el mismo versículo donde Juan dice Dios es luz, también hay una frase que nos advierte a nosotros. No hay ningunas tinieblas en Él. Dios quiere que tengamos comunión con el Dios que es luz. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros, que somos criaturas pecadoras, cómo nosotros, que por causa del pecado de Adán, hemos perdido la pureza y la santidad en la que fuimos creados, cómo nosotros, en cuyos corazones habita el pecado y la inclinación al mal, cómo nosotros, criaturas de las tinieblas, podemos tener comunión con la luz, con un Dios tan santo, tan glorioso, tan limpio, tan puro? ¿Cómo podemos siquiera imaginar estar en su presencia? ¿Cómo podemos imaginar compartir sus cosas? Y esta es una pregunta que los seres humanos hemos tratado de responder por siglos, por milenios. Y en el mensaje de hoy quiero tratar de afirmar una sola cosa. La transparencia fundamentada en la fe en Jesucristo es la única manera de tener verdadera comunión con Dios. Y vamos a explicar eso bien, porque está un poquito enredado. Vamos a ir explicando esto en base al texto de Primera de Juan. Y quiero también contarles que la estructura que voy a seguir está basada en un material del maestro J. Vernon McGee, el pastor J. Vernon McGee, predicador, porque aunque traté de hallar otra forma, de verdad creo que el Señor le dio a esta persona una manera increíble de poder enseñar este texto en Primera de Juan. El hombre, el ser humano, ha intentado resolver el problema de la comunión con Dios de tres maneras diferentes, y dos de ellas son incorrectas. El hombre ha intentado bajar a Dios a su nivel. El hombre ha intentado hacer a Dios igual a nosotros. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versos del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice el verso 6. Si digo que tengo comunión con Dios y ando en tinieblas, estoy mintiendo. No practico la verdad. Y puedo engañar a mucha gente con el decir que tengo comunión con Dios. Pero mi andar, mi vida, mi estilo de vida, me denuncia, me delata. Eso es bajar a Dios a nuestro nivel. ¿Por qué? Creo que estos versos hablan de un aspecto del andar en tinieblas, y es el minimizar o racionalizar nuestro pecado. Cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida, es como que si trazáramos una línea más allá de la cual no podemos pasar y dejáramos aquellos pecados que son más terribles, horribles y abominables más allá de la línea,
pero aquellos que son, digamos, más socialmente aceptables, los dejamos de este lado. Y pensamos para nosotros mismos, bueno, yo sé que es malo una mentira, yo sé que es malo el cómo trato a mis hijos, yo sé que es malo el insultar cuando estoy molesto, yo sé que es malo el herir a mi esposa, a mis familiares, a mis amigos, yo sé que es malo todo eso, pero son cosas pequeñas, no tienen tanta importancia. O decir, bueno, sí, yo me enojé y le pegué 4 gritos a mi esposa, a mis hijos, y lo discipliné físicamente de una manera brutal, pero es porque él o ella hicieron esto y aquello. Y entonces era justificado proceder de esa forma. O yo decidí que voy a mentir en tal o cual trámite con el gobierno, porque yo creo que ellos están equivocados en lo que están haciendo. O yo decidí que no voy a pagar esa deuda que prometí pagar en tal fecha, pero es que el trabajo que me hizo esa persona no quedó del todo bien, y entonces yo no le voy a pagar. Me parece que lo que hizo le faltó, entonces yo no le voy a pagar completo. Racionalizamos el pecado, le damos una razón, una justificación, y lo que estamos diciendo simplemente es que estamos amoldando a Dios a lo que nos parece bien a nosotros. Porque Dios, el mismo Dios que dice que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que el asesinato es pecado, es el mismo Dios que dice que la mentira es pecado, que la violencia es pecado, que el abuso es pecado, que las malas palabras son pecado, que la deshonestidad es pecado. Es el mismo Dios. Entonces estamos bajando a Dios a nuestro nivel cuando hacemos eso. Entiéndase, yo no puedo bajar a Dios a ningún lado, pero en mi cabeza es lo que estoy haciendo. Lo estoy degradando. Estoy degradando la naturaleza y el carácter de Dios a mi comportamiento. Quizás no pensemos que estamos haciendo eso, pero eso es lo que hacemos. Ahora, el verso 7 da la contraparte, dice, y habla de aquellos que andan en luz. Los que andan en luz tienen comunión, dicen en el texto, unos con otros, pero por la manera en la que está planteado en el original, muchos estudiosos, bastantes estudiosos, hablan de que no se refiere simplemente a la comunión entre hermanos, sino a la comunión de nosotros con Dios, por la manera en la que está planteado en el original. El cómo compartimos las cosas de Dios. Entonces está diciendo que el que anda en luz tiene comunión con Dios. Y da una segunda declaración allí: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y uno tiene que preguntarse, bueno, pero no anda en luz, ¿de qué pecado me está hablando? Si anda en luz no debería tener pecado. Y la clave está en cómo lo expresa Juan. Si Juan dijera, si andamos según la luz, estaría hablando de perfección, andar conforme a la luz. Cuando algo está conforme es que se ajusta perfectamente a la norma. Y hay que ser sinceros, ninguno de nosotros jamás se ajustará a la norma de Dios de forma perfecta. Pero el texto dice, el que anda en luz es aquel que vive su vida en un lugar que permite que la luz de Dios le alcance. Y no estoy hablando simplemente de ponerse en la iglesia, de estar en la iglesia o de hacer X o Y cuestión a nivel físico, sino a nivel espiritual. Es la apertura de tu corazón y de tu alma a la luz de Dios que nos ha dejado en su palabra. Andamos en la luz. Y entendiendo al apóstol Juan que aún siendo salvos de este lado de la eternidad, no vamos a ser perfectos, aclara, el que anda en luz, aun si en algún momento llegara a pecar, la sangre de Cristo, aún hoy, le limpia de ese pecado. Le lava de esa suciedad, de esa impureza. Y aquí yo veo un aspecto del andar en luz que es comprender verdaderamente el pecado, como de la manera que la palabra lo trata. Es entender el nivel de la ofensa que representa el pecado a Dios. El pecado es una ofensa a la gloria y a la santidad de Dios.
Y es terrible, es abominable para Dios. Cualquiera de nosotros que puede enfrentar un pecado diario sin tener la más mínima amargura en su corazón, sabiendo que lo que hizo ofende a Dios, tiene que caer de rodillas ahora mismo y pedirle a Dios que ablande su corazón respecto de ese pecado. Porque deberíamos sentir una vergüenza tremenda. Yo mismo tengo que pedirlo, porque no puedo pasar por una situación de pecado como si se me hubiera perdido, no sé, una tarjeta de negocios, o como si hubiera botado un billete de 2 bolívares, un bolívar, no sé. No puedo simplemente decir, bueno, no importa, está bien, el Señor me perdona, seguimos. Tenemos que entender lo que hemos hecho y lo que ese pecado constituye. Eso es andar a la luz, permitir que la palabra de Dios nos diga la verdad acerca de Dios y nos diga la verdad acerca de nosotros mismos. Y que establezca esa separación tan tremenda que el versículo 5 de este primer capítulo de Juan establece. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Deberíamos temer decir que estamos en comunión con Dios y no tenemos esa comprensión de la profundidad de la ofensa del pecado, de lo incompatible que es el pecado con la sacrosanta persona de Dios. Otra manera que ha usado el hombre para tratar de resolver el problema de la comunión con Dios es subirse a sí mismo al nivel de Dios. Leemos en los versículos del 8 al 9 en el capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué está diciendo Juan acá? Si usted lee con cuidado los versos del 5 al 10, hay 3 mentiras de las que Juan está hablando allí. La primera ya la vimos, decir que tengo comunión con Dios aún mientras ando en tinieblas. Esta segunda es incluso más peligrosa. Si yo digo que no tengo pecado, si yo niego que en mi naturaleza humana hay una inclinación al mal, al pecado, si yo niego que en mi carne, en mi cuerpo, hay una ley que me lleva en contra de la ley del Espíritu de Dios, que me lleva a pecar aunque no lo quiero hacer, no estoy hablando de que efectivamente cometamos el pecado, pero hay una inclinación a hacerlo. Si yo niego eso, me estoy engañando a mí mismo. Y fíjese que el apóstol dice que no tenemos la verdad en nosotros, por eso nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando yo conozco la verdad y miento, estoy engañando a otros, porque yo sé la verdad. Pero cuando me engaño a mí mismo es porque ni yo mismo sé lo que es verdad. Y esta es otra característica del andar en tinieblas. Aún teniendo teniendo acceso a la verdad, no la conozco, no la entiendo, no me la apropio. Y en un corazón donde no mora la verdad, donde no está la palabra de Dios continuamente iluminándolo, lamentablemente perdemos la capacidad de ver la terrible realidad del pecado en nosotros. ¿A dónde nos lleva o nos intenta llevar esa naturaleza pecaminosa que en cada uno de nosotros está? Esa inclinación a hacer lo malo. Pero el verso 7 nos dice que si confesamos nuestros pecados, y aquí hay una gran diferencia. No sé si entendemos lo que significa la palabra confesar. A veces entendemos confesar simplemente como relatar lo que hemos hecho. Mira, Eliú, tengo que confesarte algo. Hice esto y esto. Así lo entendemos nosotros, así lo entiende nuestra sociedad, nuestro mundo, lo entiende así. Relatar lo que hemos hecho, pero la realidad es que la palabra que escogió el apóstol Juan aquí nos habla de otra cosa más allá. No es solamente relatar lo que hicimos, sino estar de acuerdo con Dios en cuanto a lo que hicimos. Decir lo mismo que dice Dios respecto de nuestras acciones. Y actuar de la misma manera en la que Dios pide que actuemos respecto de nuestras acciones.
Eso es confesar, estar de acuerdo con Dios respecto de nuestro pecado. Es difícil confesar cosas vergonzosas. Es difícil, lo vemos en los programas televisivos, que un criminal confiese su crimen. Y el criminal intentará evitarlo hasta las últimas consecuencias porque teme el castigo, teme la consecuencia. Y vemos que es lo mismo en nuestro caso en cuanto a confesar el pecado a Dios o a otro hermano al que hayamos ofendido con nuestra mala acción. Quizá no tanto un temor a las consecuencias, que sí lo puede haber, pero un temor a la vergüenza, un temor a la exclusión, un temor a la soledad, a la incomprensión. Pero mira lo que dice el verso 7. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a su promesa. El Señor dice que en Cristo hay perdón para todos aquellos que ponen su fe en Él. Él ha prometido echar nuestros pecados en el fondo del mar y enviar nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. ¿Saben una cosa? Esa es una metáfora increíblemente preciosa y sencilla. Si Él dijera, voy a colocar tus pecados tan lejos como está el norte del sur, podríamos dar una distancia. Porque hay un punto en la geografía terrestre que es el polo norte y hay un punto en la geografía terrestre que es el polo sur. Si empezamos a volar del sur al norte, cubriremos una determinada distancia para llegar al norte. Y luego que pasamos de ahí, seguimos volando, cambiamos de dirección. Ahora vamos al sur y también volaremos una determinada distancia hasta llegar al sur. Pero cuando hablamos del este y del oeste, no hay un polo este ni un polo oeste. Si nosotros empezamos a volar desde Caracas hacia el este, en algún momento vamos a alcanzar lo que nosotros conocemos como el lejano oriente, quizá China. Primero pasaríamos por Europa, todo esto, llegaríamos a India, quizá pasaríamos por encima de China, Japón, y seguimos volando. ¿Ahora a dónde vamos? ¿Al oeste? No, seguimos yendo al este. Porque estando, por ejemplo, en Japón o en China, el este es Estados Unidos, Canadá, Venezuela, y nunca llegaríamos al oeste. Igual si volamos en sentido contrario, siempre estaríamos volando al oeste y nunca lo alcanzaríamos. No hay, lo que está tratando de decir Dios es que los voy a poner a una distancia tal que la única palabra para describirla es infinita. No los podrás volver a encontrar. El Señor promete perdón en Cristo y Él es fiel a su promesa. Y dice también que Dios es justo. Y saben una cosa, Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y está hablando allí de un término legal, no nos va a condenar, no nos va a sentenciar por nuestros pecados. ¿Y sabe por qué? Porque toda esa sentencia, toda esa condena la llevó Cristo en la cruz. Lo que nos está diciendo el Señor es que confiesa tu pecado, reconoce delante de mí que tengo razón, que lo que yo digo acerca de tu pecado es la verdad. No te voy a castigar por ello, porque ese castigo ya lo pagó Cristo. Y además porque tú pusiste tu fe en Jesucristo, tienes perdón completo y absoluto para todos tus pecados. Y este es un aspecto adicional a lo que es andar en luz. La verdad de Dios revela mi pecado, ya lo habíamos dicho, ilumina las cosas que están en mi corazón y las actitudes y hechos de mi conducta y muestra la realidad de mi pecado. Entonces, andando en la luz, un corazón que está iluminado por Dios, se alinea con el Señor y dice, sí, he pecado, te he ofendido, he hecho lo que es abominable a ti. Y entonces no solamente eso, porque no solamente estar de acuerdo con la lengua, sino que adecuo mi vida a lo que Dios dice. Me vuelvo del pecado a Dios. Eso es un aspecto de andar en la luz. Lo contrario, decir que no tengo pecado es tratar de elevarme a mí a la posición de Dios. El único que no peca es Dios. El único ser humano que ha pisado esta tierra y no ha pecado es Jesucristo, que es Dios hecho hombre. No puedo igualarme a Dios. Tengo que aceptar que quién soy, en dónde estoy.
y quién es Dios, y la verdad de lo que Él dice acerca de mí y de mi pecado. Decía que hay 3 maneras en las que el hombre ha intentado resolver el problema de la comunión con Dios. Realmente hay una 4ª que está en este texto, pero no la coloco dentro de los 3 que tratan de resolver el problema de la imposibilidad de tener comunión con un Dios santo siendo una criatura de tinieblas, porque esta que vamos a hablar ahora simplemente descarta la posibilidad o la necesidad de una comunión con Dios. El verso 10 del capítulo 1 de la primera carta de Juan dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay otro nivel, decir, no hemos cometido pecado. Y yo creo que lo podríamos entender como que tratar de reinterpretar lo que Dios dice acerca del pecado. Y diremos, bueno, pero eso lo hace el mundo, no lo hace la iglesia. Tenemos un ejemplo clarito con todo el tema de la libertad de género y la inclusión de las personas de la comunidad LGBTIQ. Lo digo lento porque a veces no me acuerdo de todas las siglas. Muchas iglesias, en el afán de no ofender a otras personas, en el afán de no llevar la consecuencia de lo que implica decir la verdad, han cambiado la verdad de Dios. Y eso en la práctica lo que hace es, de una manera sutil, decir que Dios es un mentiroso, porque torcemos la Escritura para que diga lo que nosotros queremos que diga, o simplemente decimos, no, eso no es así. Eso no aplica para estos tiempos, no aplica para la iglesia, porque tal o cual razón que quieras dar. Estos tiempos son otros, la sociedad ha cambiado. Descartamos por completo la verdad de Dios, la palabra de Dios. Al decir esto, al decir que no he pecado, que en una situación particular lo que he hecho no constituye pecado, hago a Dios mentiroso y declaro y denuncio abiertamente que su palabra no está en mí. Es un tipo también de andar, o un aspecto del andar en tinieblas. Niego o tuerzo la Escritura para que no condene mi pecado. Y puso un ejemplo bastante grave, pero lo podemos estar haciendo con muchas cosas en nuestras vidas. Y recuerdo que Neiris decía, es como que si los cristianos preguntaran, soy cristiano, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo más lejos que puedo estirar la cuerda para hacer lo que quiero hacer sin ponerme de enemigo de Dios? Y es una actitud tonta, porque la única manera de estar en comunión con Dios es estar lo más cerca que yo pueda de Él. No puedo preguntar cuánto puedo correr lejos de Dios antes de pasar la raya y salirme de la influencia de Dios. La pregunta es, ¿cuánto puedo acercarme a Él? ¿Cuánto más puedo dejar para acercarme más a Él? Esa debería ser nuestra actitud. Y la última cosa que digamos que el hombre ha intentado, pero no proviene del hombre, ha salido de Dios. La última respuesta a esta pregunta, ¿cómo puedo yo, siendo una criatura de las tinieblas, tener comunión con un Dios que es luz? La única respuesta real y efectiva es el Evangelio. Entendiendo el Evangelio por lo que es, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Los versos 7 y 9 del capítulo 1 de Primera de Juan dicen, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo, Dios hecho hombre, vino a esta tierra para ir a la cruz, cargando nuestros pecados, para pagar la condena que teníamos que pagar nosotros. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, separación de Dios. También dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Pero Cristo vino, tomó cuerpo de hombre, se hizo hombre, se acercó a nosotros y fue ese pariente cercano que llevó nuestra carga,
llevó nuestro pecado y nos redimió con su sangre, con su muerte en la cruz, con su obra redentora. Es la única manera de alcanzar comunión. ¿Por qué? Porque por esa obra, esa muerte violenta, por el derramamiento de su sangre en la cruz, por su resurrección de los muertos, ganó perdón de pecados para todos nosotros, de forma completa y definitiva. Todo aquel que viene a Dios, que viene a Cristo, que pone su fe para salvación en el Hijo de Dios, recibe perdón absoluto y completo de pecados, porque todo ha sido pagado en la cruz por el Hijo de Dios. Cristo en la cruz ganó limpieza de toda injusticia para nosotros. El verso 9 dice, para limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad, o traducida como maldad, habla más bien de eso, de injusticia, de algo que está opuesto a lo que es justo. Y es un término más bien legal o jurídico. Nos está diciendo que todo aquello que había sido imputado a nosotros, todo aquello de lo que habíamos sido acusados, la obra de Cristo en la cruz puede limpiarnos de eso. Y cuando venimos a Cristo con fe para salvación, cuando ponemos en Él toda nuestra fe, Él nos limpia de toda injusticia por completo y de manera definitiva. Pero también nos dice en el verso 7 que tenemos en esa obra redentora de Cristo una limpieza continua, diaria, para aquellos pecados que cometemos eventualmente como hijos de Dios. Y que es solamente nuestra fe en esa sangre derramada en la cruz del Calvario, en esa obra que Cristo hizo allí. Esa es la única provisión que Dios ha hecho para limpiarnos y recibirnos nuevamente en comunión con Él. Y este es el último aspecto del que quiero hablar, del andar en luz. Andar en luz es estar aferrado a Cristo, es saber que no somos suficientes, es saber que no podemos hacer nada para ponernos en bien con Dios, es entender que solamente Cristo pudo hacer algo para acercarnos a Dios, es entender que Cristo es el puente, es el camino de regreso al Padre. Andar en luz es vivir aferrado a la persona de Cristo, es poner nuestra fe por completo en lo que Él hizo, sabiendo que no tengo que hacer absolutamente nada más, porque Él lo hizo todo para mí, para que yo pudiera volver al Padre, para que yo pudiera ser salvo, para que yo pudiera tener comunión con Él. Cristo es el único acceso al Padre, el único acceso a la comunión con Dios. Y no porque los que estamos aquí seamos mejores que los que no están aquí. No es porque los que estamos aquí seamos buenísimos. Es simplemente por su gracia. Porque Él se complació en ofrecer un camino de vuelta a Él. Él se complació de entregar a su Hijo a la muerte en la cruz para que nosotros pudiéramos volver a Él. Andar en la luz es andar en la fe de Cristo, es aferrarnos a la gracia de Cristo, es confiarnos por completo a su obra consumada de salvación. Hemos dicho hoy que el hombre ha intentado resolver el problema de la comunión con Dios de tres maneras. Ha intentado bajar a Dios a su nivel, tratando de minimizar el pecado o de darle una justificación al pecado en su vida. Dijimos que ha tratado de subirse a sí mismo al nivel de Dios diciendo que no hay pecado en nosotros. Ha tratado de descalificar a Dios, de negar la verdad de su palabra diciendo que no hemos pecado, pero que solamente podemos estar en comunión con Dios andando en luz, comprendiendo la verdad de lo que Dios dice acerca del pecado, de su naturaleza ofensiva y abominable. No importa si el pecado en nuestra concepción es chiquitico o inmenso, es lo mismo. Ofende a Dios y nos separa de Él.
entendiendo también que andar en luz es estar de acuerdo con Dios de palabra y de hecho en cuanto a nuestro pecado, es aceptar lo que Dios dice acerca de nosotros, es estar de acuerdo con Él y volvernos de nuestro pecado hacia Él. Y también hemos dicho que andar en luz es vivir aferrado a Cristo, nuestra única fuente de perdón y de limpieza, nuestra única fuente de salvación, nuestro único acceso al Padre, Cristo Jesús. Y puede que hoy, a través de todo esto que hemos dicho, puede que ya hayamos olvidado esa pequeña oración con la que empecé el sermón, esa pequeña declaración. La transparencia, y fíjense lo que hemos hablado hoy, andar en luz, es lo mismo. Es aceptar la verdad de Dios con respecto a nuestro pecado, sin temor. Es permitir que la luz de Dios pase a través de nosotros, revelando lo que hay, lo que necesita corregirse. La transparencia fundamentada en la fe en Jesucristo. Y entiéndase esta parte, no me basta con simplemente ser honesto y ser abierto acerca de mi pecado y asentir acerca de mi pecado y decir, sí, es verdad. Necesita estar fundamentada esa transparencia en la fe de que Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. La transparencia fundamentada en la fe en Jesucristo es la única manera de tener comunión con Dios, como dice la Escritura. Y quizá tú has escuchado todo el mensaje de hoy y te preguntas, yo quiero tener eso. Yo quiero compartir las cosas de Dios, yo quiero compartir las cosas de Cristo. Quiero tener parte en eso que la Biblia, de lo que la Biblia habla, de ese gozo completo, de esa fe, de esa seguridad, de esa vida abundante que solo Cristo puede darnos. Simplemente necesitas entender que Cristo murió por nuestros pecados. Y personalicémoslo, murió por mis pecados y por tus pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Necesitas creer eso, pero no solamente creerlo de palabra o de pensamiento y pensar, sí, todo eso sucedió, sino poner por completo tu confianza, la eternidad de tu alma, ponerla por completo en toda confianza en esa verdad. Cristo murió por mis pecados y por esa razón no voy a ser condenado. Necesitas creer eso. Esa fe es la que te abrirá la puerta a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, a la vida abundante que solo Cristo puede ofrecer.